Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por sumarse en esta tarde del día jueves. Les cuento que la entrevista de hoy es a María del Pilar Bueno. Ya la voy a estar presentando. Primero que nada quiero agradecer a Síntesis por considerarme, por invitarme a realizar esta entrevista. La verdad es que este espacio me parece fundamental y ha realizado unos aportes muy importantes con especialistas en distintas temáticas, así que agradezco a Síntesis por invitarme. Antes de dar ingreso a María del Pilar y comenzar con la entrevista, me gustaría presentarme. Me llamo Joel González, soy becario doctoral de CONICET en Relaciones Internacionales. Soy miembro del Centro de Estudios en Políticas Ambientales y secretario del Departamento de Ambiente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Y mi línea de trabajo y mis proyectos se vinculan fundamentalmente a los bosques y al cambio climático, que es precisamente de esto último que vamos a estar hablando con María del Pilar. Vamos a esperar un segundo a ver si ya está disponible para que le invitemos. Bueno, mientras tanto que esperamos resolver el inconveniente técnico, aprovecho para presentar a Pilar y contar un poco sobre su experiencia y su trayectoria. Les cuento que Pilar es investigadora de CONICET y ha sido negociadora de cambio climático por el país en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es miembro del Comité de Adaptación desde el año 2017 y ha sido copresidenta durante 2 años del Comité de Adaptación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. También ha sido secretaria de Cambio Climático de la Nación y es coordinadora del Departamento de Ambiente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora, también codirectora, del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario y es profesora de grado y posgrado en distintas universidades del país. Así que en breve ya vamos a estar charlando con ella y aprovechando todo su conocimiento en materia ambiental. Ahí estamos comenzando la transmisión completa. Hola. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves y tratando de lidiar con todos los inconvenientes que nos impone esta situación y la tecnología, por supuesto. Voy a Ya tratar de no sé subir si el pudiste volumen lo máximo escuchar. posible, porque no te escucho muy bien. A ver, dame un chiquitín, que estoy tratando de ajustar. Bueno, ahí está. Espero ahí poder. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, te contaba que aproveché para presentarte en este momento previo al inicio. Y bueno, me gustaría agradecerte por tu participación, por sumarte a esta entrevista. Y bueno, si te parece, ya damos comienzo a la entrevista. Lo primero que me gustaría consultarte es, encontrándonos a casi 5 años de este hito que fue, al menos desde mi perspectiva, el Acuerdo de París, te quería consultar si
preguntarte si vos lo considerás así y por qué considerás que ha sido un hito en materia de cambio climático y en materia de ambiente también. Bueno, primero que nada también me uno ahí agradeciendo la invitación de todo el equipo de Síntesis, así como también a vos, Joel, por bueno, oficiar como moderador, encuestador para esta charla. Siempre es un placer poder conversar sobre estos temas. Y gracias a todas y a todos los que se han unido a este vivo, y bueno, y aquellas y aquellos que lo escuchen luego en algún momento. Esperemos que sea de utilidad, que sea esclarecedor, que al menos genere debate, ¿no? O sea, por la positiva, la negativa, no hace falta que estén de acuerdo conmigo y con mis apreciaciones, que por supuesto son personales. Respecto a esto que planteabas del Acuerdo de París como un hito, efectivamente yo estoy de acuerdo que el Acuerdo de París fue y es un hito en materia de cambio climático y de las negociaciones climáticas internacionales, desde diversos puntos de vista. Primero porque fue un acuerdo que se negoció durante muchísimos años, y que realmente estuvo muy a punto durante muchas veces de no ver la luz, como sucedió en Copenhague en el año 2009. Y desde el año 2010 a 2015, este nuevo empuje, digamos, de la convención y todo el andamiaje que eso significa, y de las partes para poder alcanzar un acuerdo, tuvo realmente muchos momentos en los que se pensó que no. ¿Y por qué esto es así? Eh, digamos, a mí me gusta llamar siempre el Acuerdo de París, quienes me han escuchado otras veces, siempre digo que es el acuerdo de los imposibles, el acuerdo de los consensos imposibles, ¿no? Un acuerdo de líneas rojas, de mínimos, y digamos, resulta así cuando uno lo lee al día de hoy, y también resultó así aquellas y aquellos que pudimos participar del proceso negociador, que cuando cerró, uno, bueno, esa sensación un poco bueno, se terminó, pero a la vez la desazón de todo lo que uno había depositado en ese proceso multilateral. Yo creo que el acuerdo es y no es muchas cosas. Como les digo, es un acuerdo de mínimos, dadas las posiciones eh, sumamente diferentes que tenían las partes y los grupos. Cuando uno mira un esquema de posiciones de actores como la Unión Europea, China, Estados Unidos, realmente se nota cuán difícil era poder alcanzar un acuerdo. Cómo lograr que los principios de la convención sigan siendo respetados, que la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo sigan siendo respetados, como promovía China, pero a la vez Estados Unidos se oponía, por dar un ejemplo de muchos que se pueden plantear, ¿no? El concepto de compromiso que los europeos plantearon en muchas oportunidades, que bueno, que era el concepto que figuraba dentro de la convención, no solamente los europeos, muchísimos países incluso de América Latina, y bueno, de ahí viene el concepto de contribución, que seguramente vamos a poder conversar más adelante, pero no lo quiero hacer más largo. Sí quiero decir que me parece que es un hito, me parece que es un hito porque se alcanza este documento que se negoció y se esperó por tanto tiempo, que es un modo de ver el cambio climático a nivel internacional, y que si bien está firmado y ratificado por estados, constituye un esfuerzo de actores gubernamentales y no gubernamentales para poder sostenerlo, de distinta naturaleza, y que yo creo que hay que verlo a la luz de ese proceso histórico y de lo complejo que es el cambio climático, como seguramente vamos a tener oportunidad de conversar hoy. Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta y me gustaría consultarte porque entiendo que se logró algo también relevante, que es establecer un poco la paridad entre las dos grandes alas, si se quiere, del cambio climático, como ser la mitigación y la adaptación. Y quería consultarte, bueno, qué implica esto y por qué la adaptación había quedado, por qué ahora, es decir, por qué la adaptación había quedado rezagada en relación a la mitigación. Bueno, para mí la historia de la adaptación es la historia de la lucha de los países en desarrollo por el cambio climático, y por los efectos adversos del cambio climático. Entonces, para darte esta respuesta, como mínimo tengo que aludir a dos o tres cuestiones. En particular, en principio diría
a esa historia, a esa relación que tienen los países en desarrollo en la convención, bregando desde los 90 y muy fuerte a partir de los 2000 para lograr eso que denominamos la paridad. Los oyentes y las oyentes se preguntarán por qué. Lo dice el propio Acuerdo de París. El propio acuerdo establece que, digamos, existe una relación directa entre los niveles de mitigación y adaptación, y es una relación negativa, como dice el artículo 7, es decir, nosotros necesitamos los niveles de adaptación que necesitamos hoy, todos los países, pero especialmente los países en desarrollo, porque la mitigación no fue lo que tendría que haber sido en el pasado. Y los niveles de adaptación y las brechas de financiamiento de adaptación y de tecnología van a seguir creciendo y de capacidades en la medida en la cual la mitigación sea menos ambiciosa. Eso lo dice el Acuerdo de París, no es ni siquiera una posición, digamos. Entonces, los países en desarrollo siempre planteamos este contrapunto en la convención, con una recepción bastante mala de los países desarrollados, pero ustedes no me malentiendan, no es que los países desarrollados no creían ni creen en la adaptación, todo lo contrario. El punto está, me parece, en que el tema de adaptación siempre ha estado muy vinculado con el financiamiento. Entonces, hablar de adaptación en la convención significa hablar de financiamiento climático y financiamiento para la adaptación. Cuando uno analiza los trabajos de adaptación en Estados Unidos, o sea, los distintos planes de adaptación a nivel local, los planes nacionales, el trabajo de adaptación de la Unión Europea, de muchísimos otros países desarrollados, realmente es interesantísimo. O sea que, por eso digo, hay un desfasaje entre la posición internacional de esos países en términos de cooperación y en términos de su posición doméstica. También quiero ser justa y decir que esto ha ido variando. Eso significa, yo les estoy contando la génesis de por qué hemos buscado el concepto de paridad, que no significa mismo tratamiento, digamos, en términos ni científicos, ni conceptuales, sino paridad política, ¿no? O sea, paridad política, porque nosotros ya estamos evidenciando los efectos del cambio climático, y esto tiene costos, y esto requiere tiempo, y requiere cooperación. Y la verdad que la cooperación se ha incrementado muchísimo. Y justamente el Acuerdo de París, remitiéndome a tu pregunta anterior, evidencia esa paridad. Pues nosotros tenemos un propósito de la Convención que tiene tanto a la mitigación como la adaptación, como lo hacía el propio objetivo de la Convención. Digamos, como emula el artículo 2 del acuerdo, el objetivo de la convención también en el artículo 2. También tenemos paridad en términos del artículo 4 de mitigación y el artículo 7 en cantidad de componentes. Queda claro en lo que llamamos los medios de implementación, en el financiamiento, en la tecnología y en la construcción de capacidades, lo que no significa que es un punto de llegada, y justamente los resultados a la hora, o sea, el hecho de que los países en desarrollo tengamos que constantemente estar empujando porque esta agenda se mueva a nivel internacional, reitero, me parece bueno, que es algo que hay que tener en cuenta, y también, digamos, actuar a nivel doméstico y no pretender que la adaptación sea solo una cuestión que tengo que empujar en el escenario internacional y no en el escenario nacional de política, ¿no? Y aprovechando un poco el empuje que tomó la adaptación a partir del Acuerdo de París, me gustaría preguntarte, y ya en estos casi 5 años de que se logró el acuerdo, ¿qué temas considerás que quedaron o han quedado más rezagados en el proceso de negociación? Y un poco la pregunta del millón que calculo que dará para un vivo entero, que es ¿por qué esos temas? Vos me decís, ¿te referís al acuerdo en sí mismo o al acuerdo y los 5 años restantes? No, me refiero al día de hoy, es decir, ¿qué temas han quedado más rezagados? ¿Cuáles son los más conflictivos? Bueno, yo creo que, digamos, lo más conflictivo siempre son los denominados medios de implementación, que son para el público el financiamiento, la tecnología y la construcción de capacidades, que no son cosas sueltas que nosotros buscamos y promovemos, sino que
a nosotros nos gusta llamarlo decir que son medios de implementación, porque lo que hacen es acompañar la implementación de acción climática. ¿Qué es la acción climática? Mitigación y adaptación. O sea que no es que se pide dinero, apoyo, tecnología al aire, sino que, perdón esta aclaración tan obvia, pero me parece que es significativo. Entonces, creo que si uno mira el acuerdo y mira estos primeros 5 años, está claro que empezando por el acuerdo y el hecho de que no pudimos lograr una meta de financiamiento, que fue línea roja para muchos países, que estuviera y que no estuviera, es uno de esos imposibles que les decía al principio, y que todavía estamos bregando por una claridad dentro de la meta de largo plazo, más allá de 2020, la previsibilidad de los recursos, etcétera. Y yéndome a la acción climática, me parece que, digamos, ahí está todo el eje de contraste entre acción climática necesaria a la luz de la ciencia versus la acción climática en términos de diversos actores que participamos de este concierto internacional y de esta arquitectura climática internacional que no es solo la convención. Quiero decir, digamos, mitigación, si vos me preguntás, ¿estamos haciendo suficiente? O sea, ¿esto es suficiente? ¿La ambición es suficiente? Porque, digo, también la pregunta tiene ese otro costado, ¿no? Está claro que no es suficiente. Es la ciencia climática la que nos está marcando que no es suficiente. ¿Y adaptación es suficiente? No, claro que no es suficiente. Y miramos hacia nuestros estados y cada uno en distintos momentos, o sea, algunos con planes de adaptación mucho más estructurados, otros que no han comenzado, otros que están en el medio, otros que ya tienen sistemas de monitoreo más claros. Entonces, esos distintos puntos de partida me parece que también marcan, digamos, bueno, que realmente a pesar de la relevancia que ha tomado este tema, la acción climática todavía no tiene las proporciones, las dimensiones en las agendas domésticas que debería tener. Bueno, y con eso un poco contestás también la próxima pregunta que iba vinculada a lo que sería una especie de desfasaje entre las advertencias crecientes, por un lado del ámbito científico, con reportes sumamente claros como los del IPBES, IPCC, y la acción climática, por otro lado, o al menos el proceso negociador, si se quiere. Esa Bueno, especie de ahí desfasaje. sí, ahí a lo mejor, Joe, si vos me permitís, para darle un detalle, un porcentaje al desfasaje, eh, digamos, me parece que hay ahí también la diferencia en la naturaleza de la mitigación y la adaptación marcan características distintas del desfasaje, porque cuando nosotros hablamos de mitigación, el desfasaje se permite, o sea, lo podemos ver muy claro en los informes del IPCC, el informe se le solicitó justamente en el contexto del Acuerdo de París, que es el que analiza, digamos, el calentamiento a 1,5 y a 2 grados a niveles preindustriales, en comparación, ¿no? O sea, a la luz del propósito del Acuerdo de París, justamente queda claro que tenemos una ventana de oportunidad de poco más de 10 años para una transformación muy sustantiva, una transición, digamos, del 45 al 60% de nuestras emisiones. Eh, entonces, el desfasaje es clarísimo. Seguramente después en algún momento de la conversación vamos a tener oportunidad de hablar de este contexto que me parece que lo agrava y pone esto todavía más o sea, lo remarca más, siendo que cuando hablamos de adaptación es más difícil hablar por ejemplo, hay una meta global de adaptación en el acuerdo, pero casi nadie la menciona, somos algunos países, algunas personas que siempre estamos moviendo estos temas, y me parece que los desfasajes en adaptación se terminan viendo a la luz de dinero, justamente, o sea, bueno, los informes de la brecha de financiamiento de adaptación que hace el PNUMA, y hablamos de millones y millones de dólares, entonces después, ¿cómo medimos las brechas de adaptación? Ahí sí se transforma en un trabajo de costurero a nivel local, ¿no? Y súper regional. Entonces, eso también me parece y la ciencia también ha ido incrementando la información acerca de las brechas de adaptación, siendo que es algo que hemos reclamado y que se necesita cada vez más,
pero de cualquier manera no llega al plano nacional y al plano local, que es responsabilidad de cada uno de nuestros estados, y eso requiere tiempo, inversión, muchísima ciencia local, así que bueno, eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, totalmente, y creo que esté muy clara en ese sentido. Y corriéndome un poco de lo que es el proceso de negociación, más de la convención, y yéndome un poco al rol de los actores, me gustaría preguntarte por una pregunta que sobrevuela y todo el mundo la tiene, y es el rol que juega Estados Unidos, que ha jugado Donald Trump, y si bien es imposible de prever qué podría suponer una nueva victoria de Donald Trump. Bueno, digamos, Trump ha tenido, o sea, la situación de Trump tuvo cierto nivel de similitud, no de igualdad, y yo lo he planteado en diversas oportunidades, pero una similitud muy peligrosa en digamos, ese nexo que se dio en su momento en la negociación de Clinton del protocolo de Kioto y el abandono de Bush hijo, a lo que fue la negociación de Obama y el anuncio de Trump. Pero hago esta mención porque justamente a mí me interesa ver las diferencias. O sea, no estamos en el mismo lugar que estábamos en el año 2001. Estos 20 años han pasado y hemos aprendido cosas, a pesar de que parece que el cambio climático, uno habla de todos estos datos alarmantes y dice, bueno, no aprendimos nada, algunas cosas sí aprendimos. Y dentro de ellas está la naturaleza jurídica del acuerdo. Entonces el acuerdo digamos, cuando se negoció, se pensó en la posibilidad muy clara de que ganara Trump en su campaña, digamos, en contra del acuerdo, y se establecieron, digamos, ciertos mecanismos que, como probablemente aquellas y aquellos que nos están escuchando sepan, el acuerdo, a diferencia del protocolo de Kioto, generó todo un proceso que lleva 4 años para la salida efectiva de Estados Unidos del acuerdo. Eso explica por qué se hizo el anuncio en junio de 2017 y todavía Estados Unidos forma parte del acuerdo. Recién esto se va a formalizar más adelante, y esto fue muy claramente ganarse una gestión, digamos, y previendo la posibilidad de que Trump ganara. Entonces digo esto porque a veces, por lo menos a mí me lo preguntan mucho en clase o a veces en entrevistas, pero Estados Unidos no es más miembro. Bueno, no, esto no es real. Primero, bueno, sería parte. Estados Unidos es parte, sigue siendo un Estado parte del Acuerdo de París, porque, digamos, se estableció un sistema muy particular de una decisión presidencial, o sea, no fue al Congreso, así lo estableció Obama, y de hecho toda la naturaleza jurídica del acuerdo estuvo muy marcada por esa decisión para todos en el sistema internacional. Entonces, Estados Unidos sigue siendo un Estado parte, negocia junto con todo el resto, marca el proceso en muchos sentidos, como lo marcan muchos otros actores, pero bueno, estamos todas y todos muy expectantes a las elecciones en Estados Unidos, no porque Biden nos haya dado una pauta realmente de una política climática cristalina. Creo que hay muchas dudas respecto a qué va a pasar con los demócratas si es que llegaran a ganar. Pero claro, de cualquier modo, allí tenemos dudas. En cambio, si gana Trump, no hay dudas, porque está muy clara la continuidad y la profundización de la línea, y ahí me parece que hay un trabajo sumamente interesante de diversos observatorios de universidades tratando de traquear, muy mal lamentablemente, todas las pérdidas, ¿no? O sea, las vueltas atrás de la política climática norteamericana, no solo a nivel internacional, sino a nivel doméstico, lo que a nivel doméstico sostenía ese esfuerzo internacional. Pero no quiero dejar esta pregunta sin decir que otro punto por el cual no estamos en el mismo lugar, no solamente la cuestión jurídica, es que no solo la sociedad internacional no está en el mismo lugar, sino que la sociedad americana no está en el mismo lugar. Eso justifica y permite ver por qué movimientos como We Are Still In, que realmente une actores gubernamentales y no gubernamentales de todo Estados Unidos, ha hecho muchos esfuerzos por evidenciar con números, con mucha claridad, que Estados Unidos puede cumplir su meta en su contribución nacional, en su NDC, incluso en contra de la política federal. ¿Por qué? No porque se rebelan los estados, se rebelan las universidades, no, porque al fin y al cabo eso también hace al sistema federal. Y tenemos una gran cantidad de estados en Estados Unidos que
han sostenido políticas climáticas que son, no quiero decir que son ambiciosas, porque no es mi posición, no creo que ese sea el caso, de acuerdo a sus responsabilidades, pero sí creo que pueden sostener al menos esa contribución. Bueno, clarísimo, clarísimo. También te iba a consultar respecto al rol de los actores subnacionales ahí en Estados Unidos y ya está muy claro la respuesta. Y yéndonos un poco, o en realidad acercándonos un poco más a nuestra región, ¿cuáles han sido los roles o ha habido protagonistas en materia de cambio climático, al menos en el proceso negociador en lo que hace América Latina? ¿Hay puntos de conexión fuerte entre los actores latinoamericanos en el proceso de negociación o también si hay diferencias considerables? ¿Cómo has visto eso? Bueno, esto es una pregunta muy interesante para el pasado, para el presente y para el futuro de nuestra región, porque eh, digamos, la región de América Latina y el Caribe se caracteriza en las negociaciones climáticas porque nunca logramos nada común, ¿no? O sea, es como esa sensación de fracaso, y yo he leído cantidades de artículos, de columnas, sobre lo único que negociamos en común son las candidaturas, ¿no? O sea, el tema de las candidaturas a los distintos puestos de la convención, que son de expertos, me refiero, no estoy hablando de otro tipo de posiciones, que sí o sí se tienen que negociar en el grupo regional que es GRULA. Yo durante los últimos 5 o 6 años me he enfocado mucho en mostrar, eh, porque lo creo, quiero ser muy clara, que América Latina y el Caribe tiene una gran cantidad de comunalidades, de puntos en común, de cuestiones en las que ya construimos juntos, aunque no se note, aunque en general no se le dé tanta difusión, y yo trato de difundirlas por ese lado y voy a dar algunos ejemplos, y por supuesto la posibilidad de proyectar esto y hacerlo más grande. En el marco del grupo de los 77 más China, que es el grupo de países en desarrollo más significativo dentro del proceso negociador, que reúne a 134 países en desarrollo. Piensen que estamos hablando de 134 de 197 partes de la convención, o sea que estamos hablando de 2 tercios, no es poco. Digamos, los dos temas fuertes, constantes, en los cuales se buscan posiciones comunes, completas y fuertes de todos los países en desarrollo, son adaptación y financiamiento. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he sido testigo en los últimos 5 o 6 años de cómo América Latina, a pesar incluso de estar en subgrupos de negociación muy distintos, digamos, países del ALBA integrados dentro del grupo Like-Minded Developing Countries, los países de ILAC, que responde más a la Alianza del Pacífico, más recientemente de 2016 también ABU, o sea, la Alianza Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros grupos que yo puedo mencionar, por supuesto los pequeños estados insulares en desarrollo, AOSIS, que reúne a muchos países del Caribe, etcétera. Digamos, estamos unidos muy claramente en el contexto del G77 a favor de la generación de posiciones comunes de adaptación y de financiamiento. Entonces, no solamente tenemos posiciones latinoamericanas, logramos posiciones como países en desarrollo. Y en los últimos años, realmente América Latina, en términos de adaptación, ha puesto sobre la mesa muchos más puntos en común que los de otras regiones, similar a lo que hizo el Grupo Africano en los últimos años de la mano del grupo negociador de AGN, que es el grupo de negociadores africanos. Yo creo que América Latina tiene mucha potencialidad, y ya se vio, y se sigue viendo, para poder mejorar y potenciar mucho su alianza de adaptación, y buscar además en ese contexto eh, instancias de adaptación, o sea, que no sea solamente una posición internacional, sino que eso se base en experiencias de cooperación en adaptación, porque nosotros tenemos tantos recursos compartidos en América del Sur, en América Latina, que los recursos compartidos son un gran ejemplo para pensar en recursos en políticas de adaptación conjunta, y ahí doy un ejemplo y lo dejo, perdón,
ustedes saben, me endulzo, me engolosino rápido con la respuesta, Joel, vos perdoname. Te No, tengo está acá. muy bien. Pero digo, el caso de la cooperación, el cambio de paradigma de conflicto por pasteras entre Uruguay y Argentina a la cooperación en el contexto de AU, que es este grupo negociador, y de presentar, o sea, fíjense, el río Uruguay, y no es el río Uruguay, son las pasteras y todo lo que sucedió, pero digo, por ese mismo recurso, fuimos a la Corte Internacional de Justicia demandando Uruguay. Bueno, eso fue en 2006. 10 años después fuimos al Fondo de Adaptación de la Convención a pedir financiamiento a Argentina y Uruguay juntos para hacer el primer proyecto binacional del Fondo de Adaptación de la Convención para generar adaptación en el río Uruguay, en ese mismo recurso. Entonces a mí me parece que este es un lindo ejemplo, no solo para ver ese Ujú. cambio en la matriz de conflicto a cooperación, sino también ver la potencialidad de la cooperación en América Latina, en adaptación, por ejemplo. Y yendo un poco a lo que sería el ámbito nacional, teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad de incrementar ambiciones, en lo que respecta a la creciente Yo, el cambio climático, exige se me está cortando, prometernos. no sé sola. Pili, ¿me escuchás ahora? ¿Se escucha? A ver, ahí puede ser. Bueno, lo que te consultaba es respecto a la posición de Argentina frente a la necesidad de incrementar las ambiciones en materia de mitigación a nivel global, frente a lo que sería la brecha de emisiones, y a la vez la necesidad de fortalecer las políticas de adaptación, fundamentalmente teniendo en cuenta los crecientes impactos climáticos. Se me está cortando, se me está cortando. Entiendo que de lo que te entendí, brecha a nivel nacional, o sea, cómo te referís al nivel de política, o sea, cómo la Argentina está tratando, o sea, qué hace la Argentina para tratar de reducir esas brechas de mitigación y adaptación, ¿es por ahí? Sí, en realidad me refería a cómo ves al país en materia de mitigación y en materia de adaptación, en cuanto a sus compromisos, sus acciones de política pública en general. Bueno, ahí, digamos, creo que es necesario referir tanto al plano nacional como internacional de la política argentina climática, porque necesariamente uno se tiene que recostar sobre la otra. Yo no entiendo política exterior de otro modo que no sea proyección. Entonces, si es proyección y esa construcción identitaria, social, respecto a cada uno de los tópicos, eso se tiene que apoyar en política pública nacional. Eh, bueno, yo creo que en términos de mitigación, digamos, esta respuesta necesariamente tiene que comenzar con la ley de presupuestos mínimos, porque si no Ujú. es difícil, ¿no? No tenerlo en cuenta. Yo creo que hay un hito en ese sentido con la adopción de la ley 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global el año pasado. Eh, digamos, es mucho lo que se puede decir respecto a esta ley, pero digamos, ese es el marco que a nosotros nos permite a través de una de las principales, o sea, algunas de las principales características de esa ley para aquellas y aquellos que nos están escuchando y que quizás no la conocen tanto, tienen que ver con una gobernanza participativa que se compone de tres partes, o sea, un consejo, o sea, un área consultiva técnica que es la Secretaría de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, una gobernanza que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que la ley establece un único nivel, pero ya están en funcionamiento 4 niveles de trabajo, que incluyen todas las áreas de gobierno, el COFEM, instancias participativas, un consejo asesor,
conformado por múltiples actores. Después tenemos un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático con ciclos como mínimo cada 5 años y requisitos ya dentro de la ley. Planes de respuesta de las jurisdicciones, que también en el artículo 20 se establecen los distintos elementos mínimos que tienen que tener. Un Sistema Nacional de Información Climático. O sea, la ley nos da algunas herramientas básicas de acción, no son suficientes, está claro, nosotros no tenemos una ley que tenga una meta cuantitativa de reducción de emisiones que nosotros podríamos llevar al plano nacional, al plano internacional, no tenemos una ley que establezca una meta ni cualitativa ni cuantitativa en términos de adaptación, ni cómo nos configuramos dentro de la meta de temperatura del Acuerdo de París, ni la meta global de adaptación del Acuerdo de París. Tampoco tiene instrumentos financieros, que fue una de las principales cuestiones, digamos, quizás más complejas a la hora de la negociación, y particularmente con actores como los del COFEMA. O sea que está claro que la ley tiene muchos desafíos para la implementación, a la vez que tiene falencias o aspectos que todavía hay que resolver. Entonces, digo, tratando de recostar una cosa sobre la otra, la Argentina presentó una contribución en 2016, que quizás no hemos mencionado la palabra contribución varias veces en esta conversación, pero no hemos dicho que las contribuciones o la NDC son un poco el vehículo de la acción climática en el Acuerdo de París, documentos que presentamos todos los estados planteando qué es lo que estamos dispuestos a hacer, que tenemos en mitigación, en adaptación y en medios de implementación, en el caso que corresponda para los países desarrollados. O nosotros planteamos nuestras necesidades de apoyo. Y ahí yo creo que el componente de mitigación de la Argentina, que en este momento, digamos, se justifica o, o estuvo amparado en que, bueno, la Argentina participa entre un 0,7 y un 1%, depende de los cálculos, 0,9% de las emisiones globales. Entonces, bueno, en función de esta responsabilidad, de las responsabilidades históricas, del principio de responsabilidad comunes pero diferenciada, esto es lo máximo que se puede hacer. Y yo lo entiendo bien, sé cómo funciona, eh, por supuesto de un punto de vista de solidaridad intergeneracional y de la ciencia climática, esto es insuficiente, y lo dicen todos los observatorios a nivel internacional, de seguimiento, etcétera, pero también me queda muy claro que va a seguir siendo muy insuficiente, incluso si la Argentina logra presentar su NDC 2020, que está previsto y que el presidente había dicho que lo iba a hacer, eh, en la medida en la cual no haya una transformación, una transición, una decisión por la transición energética y por la transición hacia digamos, una economía postcarbónica y una sociedad postcarbónica. Y eso todavía no se ve en la Argentina. Y ese debate recién está empezando como a calentar, a hacer ebullición entre algunos, pero todavía no suficiente. O sea, hay mucha discusión en este respecto entre los ecologistas, los ecólogos, las ONG, algunos economistas, a nivel político, pero todavía no terminó de cuajar, y lamentablemente no tenemos tiempo. Entonces, por eso quiero hacer mucho hincapié en esa cuestión. Y en términos de adaptación, mucho peor, porque la Argentina desde el año 2016 está involucrada en un plan nacional de adaptación pagado, o sea, en el sentido que tuvimos financiamiento del Fondo Verde del Clima, se debería haber presentado en 2019, no se pudo presentar, se sigue elaborando, la pandemia lo ha seguido dilatando porque se necesita ese enfoque ecorregional, el aporte, digamos, cuáles son las metas participativas de las provincias, de las ecorregiones en la Argentina, porque si no, no hay adaptación. No hay adaptación de una persona sentada en Buenos Aires diciendo, para mí la región de Cuyo se tiene que adaptar de tal manera. O sea, no hay modo. Entonces, me parece que el saldo nos está dando muy negativo, muy negativo en términos de política. Eso no quita los esfuerzos, que realmente la ley significa un progreso y un paso adelante, pero bueno, lamentablemente también tenemos una mochila, ¿no? Detrás con todas estas deudas climáticas. Bueno, ahí me llegan algunas preguntas de los oyentes. Eh, por un lado, Dana pregunta si es candidata a Greta Nobel. Yo agrego para
agrego en esta pregunta, ¿cómo ves, bueno, el rol de la juventud que ha implosionado de forma clara en la escena del cambio climático? ¿Y por qué ahora también? ¿Por qué crees que se dio en los últimos 2 años? Bueno, yo, digamos, creo que el movimiento juvenil a nivel internacional hay que hacerle justicia, que viene trabajando, hay muchas organizaciones que han venido empujando agenda climática y agenda ambiental por muchísimos años, pero es verdad que el año pasado en particular, las huelgas que todas vimos a Greta y a muchos otros actores hacer y uno empezó a hacerse eco en los otros. Eh, Tienen que ver con las generaciones que vienen, que me parece que tienen otro modo de ver las cosas, que es muy diferente a las generaciones anteriores. No quiero caer en las verdades de perogrullo o las cuestiones que siempre se repiten, pero es verdad que durante, a lo mejor hace 50 años, se planteaban estas cuestiones y sonaban las locuras de los ecólogos, ¿no? O sea, y así se las titulaban. No hay suficiente ciencia, siempre, de ahí venía el precautorio, ¿no? O sea, hoy nos parece casi, lo digo con mucho respeto, pero ya me parece cada vez más difícil aplicar el principio precautorio porque ya hay tanta ciencia acumulada sobre todos los temas que ya no hay incerteza científica, hay certeza científica. Entonces, había como muchas excusas, ¿no? Por supuesto que eran posiciones políticas en muchos casos, pero también había excusas fidedignas de que el tema no había llegado, había mucha gente que todavía no lo entendía, y no digo que hoy no seguimos con esas brechas y esas dificultades, pero creo que, digamos, las nuevas generaciones, digamos, se van desarrollando con toda esta ciencia, estas certezas, no las incertezas con las cuales quizás se fueron desarrollando las generaciones anteriores, incluso la mía. Eh, entonces, los movimientos juveniles proponen, digamos, menos cháchara, menos conversación y más acción, ¿no? O sea, es muy a clima con el planteo en otras áreas también, y eso está buenísimo, porque es exactamente lo que necesitamos, o sea, es real. Digamos, la acción climática está muy bueno que hablemos, está muy bueno que nos pongamos de acuerdo, lo necesitamos, y quiero ser muy clara en eso, por eso trabajo en multilateralismo climático, porque creo en que nos tenemos que poner de acuerdo sobre las cosas, pero ese ponernos de acuerdo tiene que tener una acción consecuente desde el punto de vista de todos los actores. El año pasado, efectivamente esto, digamos, yo creo que terminó de prender la mecha, la figura de Greta, que fue una figura súper significativa. Se dijeron muchas cosas que a mí me tienen sin cuidado, porque me parece que lo más interesante de la figura de Greta es eso, es como ella reúne en sí misma, no solo ella, sino el movimiento de Fridays for Future y otros movimientos circundantes a la causa, digamos, esta necesidad y la urgencia, los que veníamos planteando urgencia climática, pero bueno, le da mucha visibilidad internacional. Esos mismos jóvenes son los que hacen los planteos en su casa, a sus padres, a su familia, o sea, y esto también genera una sensibilización, una concientización mucho mayor que realmente necesitamos. Y no me quiero extender mucho más, pero sí decir que está claro que estos movimientos juveniles tuvieron un impacto muy importante en las elecciones parlamentarias europeas y en muchas otras elecciones el año pasado, y también lo tuvieron en otros fenómenos como fue la adopción de la ley, la 27520 en la Argentina. O sea, realmente los movimientos juveniles lograron, digamos, traccionar para que tanto en ese momento la oposición como el oficialismo, o invertido, digamos, se pusieran de acuerdo en un proyecto, porque había proyectos de ambos lados, pero bueno, no terminaba de cuajar de nuevo, ¿no? Pero ellos, los movimientos juveniles fueron junto con la ciencia, con los académicos, fuimos y planteamos, queremos ley, necesitamos ley. No va a ser perfecta, va a haber que mejorarla, todo esto que les mencionaba antes, pero necesitamos tener este instrumento. Clarísimo, clarísimo y totalmente de acuerdo. Bueno, y aprovechando un poco también para mechar algunas preguntas con las preguntas que llegan de quienes están escuchando el vivo.
preguntan por la situación de Santa Fe y la región, particularmente, bueno, lo que tiene que ver con lo que está pasando en relación a los incendios que disparan las emisiones. Y aprovecho para vincular a esta pregunta con, bueno, ¿cómo ves la situación en Santa Fe y las perspectivas de la posibilidad de una ley o la acción climática o la política pública en materia climática de la provincia? Bueno, respecto es como hay muchas preguntas en una sola pregunta, ¿no? Sí. Porque toda esta circunstancia de los incendios, que sabemos que tiene muchísimos años en nuestra región, lamentablemente, y ha tenido distintas ediciones, unas peores que otras. Por supuesto, estamos en uno de los peores momentos desde 2005, que se había marcado un hito, y todo lo que se está buscando con la reactualización del PIECAS y tantas otras cosas más, ha movido mucho esta búsqueda de una ley de humedales, y me parece que ese es un instrumento. Yo siempre digo que los instrumentos normativos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los instrumentos normativos, y lo mismo aplica a lo que planteábamos de la ley de presupuestos mínimos, una eventual ley de cambio climático, a la cual ahora me voy a referir en el plano subnacional. Las leyes nosotros no tenemos que verlas como el fin último. La ley es un instrumento que tenemos que perseguir y buscar y tratar de lograr en el momento que digamos, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas económicas traccionan para alcanzarlo, lo mejor posible, dadas las circunstancias, para poder alcanzarlo. Pero también saber que nosotros tenemos muchas leyes en la Argentina, y en el plano subnacional también, pero a nivel nacional, en términos de presupuestos mínimos, como pasa con la ley de bosques, como pasa con la ley de glaciares, en las cuales fueron digamos, hitos increíbles poder lograrlas, y sin embargo seguimos luchando por su implementación en términos presupuestarios, en términos justamente de cumplimiento, del rol de los actores, de cómo participan las provincias en su cumplimiento barra incumplimiento, y otros actores que no son solamente los subnacionales. Entonces yo quiero decir con esto que las leyes son uno de los instrumentos de la política ambiental, climática, referir incendios, etcétera, pero tenemos que tener mucho cuidado con pensar que es el punto de llegada. Y a veces pasa, porque uno se cansa tanto hasta llegar a conseguir una ley, que bueno, es como que después achancha un poco, ¿no? Lamentablemente no nos podemos dar ese lujo. Y respecto a la política, justamente a una eventual norma provincial, digamos, bueno, ahí está en nuestro conocimiento que hay distintos proyectos a nivel provincial de fuerzas políticas muy distintas. Eso me parece que es un buen síntoma, o sea, que no es una fuerza política o un proyecto suelto, sino que el hecho de que oficialismo y oposición, o sea, el entonces socialismo, o sea, les quiero decir el oficialismo del año pasado, hoy oposición, y hoy el oficialismo del frente, planteen proyectos, o sea, que el gobernador tenga un proyecto, que el socialismo tenga un proyecto, y que otras fuerzas del frente y de otros partidos tengan proyectos, me parece que está muy bien. De igual manera, bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto desde el punto de vista académico y con distintos actores sociales. Aprovecho el chivo para decir que el lunes tenemos una, un evento, así que aquellos interesados en esto se pueden poner en contacto con nosotros, porque me parece que va a ser un lindo debate. Nosotros vamos a poner nuestro proyecto a consideración, un proyecto elaborado entre actores de la Universidad Nacional del Litoral y actores de la Universidad Nacional de Rosario. Así que me parece que es una linda oportunidad. También vamos a poder discutir y conversar sobre la ley en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, que ya tiene 9 años, y los proyectos de ley en Tierra del Fuego. Entonces me parece que también la cuestión comparativa va a ser sumamente interesante. Bueno, muchas gracias, Pilar, por esa respuesta. Y para cerrar, que ya nos quedan 4 minutos nada más, pasó volando el tiempo de este vivo con tantas preguntas y tanto para hablar. Me gustaría consultarte y preguntarte, aprovechar esta última para vincularlo con el tema del momento. Eh,
particularmente el COVID, ¿cómo ves o si crees que hay una relación entre cambio climático y pandemia? Y si crees que esto, en términos de agenda climática, es positivo o es negativo. Negativo me refiero, por ejemplo, a la cancelación de la muy esperada COP de Glasgow. Eh, bueno, básicamente eso. Bueno, no solamente yo creo que existe una relación intrínseca, sino que la ciencia demuestra con mucha claridad que existe un círculo, digamos, vicioso y obviamente pernicioso en torno a la degradación ecosistémica, que ahí tenemos muchísimos datos de la plataforma de expertos de biodiversidad, de IPBES, su informe del año pasado, en particular sobre la sexta extinción de especies, conjuntamente con todo el trabajo del panel de expertos sobre cambio climático, del IPCC, pero no solamente ellos, sino una gran cantidad de actores que provienen de la ciencia ambiental, climática, biodiversidad, etcétera, sobre desertificación, etcétera, que están marcando que, digamos, y ahí me parece que hay un informe de PENUMA que es bastante reciente, que yo he trabajado bastante en los últimos tiempos porque me parece que es muy eficiente para mostrar cómo es una decisión política mostrar algunas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué el origen zoonótico de la pandemia no se muestra tanto? El hecho de que el origen zoonótico de la pandemia no se muestre tanto, y ese origen zoonótico está muy claro que tiene que ver con digamos, con que el 75% de las enfermedades infecciosas humanas nuevas, digamos, y emergentes se transmiten de especies animales a humanos, tienen que ver con el nivel de degradación ecosistémica de 60-70% en algunos casos, de algunos ecosistemas, y que llega hasta el 80-85% en el caso de otros, como por ejemplo humedales. Entonces, todo esto, esta transformación, sí. Perdón que te interrumpa, me avisan que queda un minuto y tengo entendido que el vivo automáticamente corta. Y no quiero dejar de agradecerte por todo este conocimiento que estás poniendo a disposición en nombre de Síntesis. Y bueno, agradecer por darme la oportunidad de aprender y de entrevistarte. Gracias a vos, Joel, y perdón que, como les dije, me endulcé con la conversación. Pero bueno, sí, existe una relación directa entre el cambio climático, la degradación ecosistémica, la zoonosis, y creo que la cancelación de Glasgow es un muy mal síntoma, pero bueno, estos malos síntomas no tienen que tomarse como definitivos, sino que lo que tienen que hacer es acelerar la acción climática y la urgencia de la acción climática. Así que ese es mi mensaje. ¿Verdad? Hay una claridad respecto a la ciencia en términos negativos, pero la acción climática no puede esperar, y eso es lo que nosotros tenemos que mover. Así que ese es mi mensaje para todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias a Síntesis y 100%. gracias a vos, Muchas Joel, gracias también. a vos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por estar presentes hoy. Chau, chau.